Buenas tardes, que Dios les bendiga. Durante estos meses hemos venido reflexionando sobre la iglesia, sobre la eclesiología, que es la reflexión sobre el ser, la naturaleza de la iglesia y su misión. Aunque podríamos seguir reflexionando distintos aspectos para profundizar más, queremos llegar hoy al término haciendo una conclusión general de lo que hemos visto en estas reflexiones que le hemos llamado apuntes sobre la eclesiología. Y desde el corazón de la cultura chortí, Jocotán, transmitimos a través de Radio Chortí FM Terra. Va nuestro cariñoso saludo a los hermanos huehuetecos en la región Huista, que a través de Hermano Pedro Radio FM en Jacaltenango nos escuchan, como también a los hermanos de la diócesis de Zacapa y fuera de la diócesis, que a través de Radio Paxa escuchan su programa La Misión Continúa. Como decía, sobre la iglesia podemos seguir reflexionando. No ha sido directamente un tratado teológico que tuviera la presteza de querer agotar la reflexión sobre la iglesia. Es imposible. Lo de Dios nunca lo agotamos. Por eso, a manera de conclusión, recogiendo las líneas esenciales de lo que aquí hemos venido reflexionando y tratando de hacer una aplicación a Guatemala, queremos dar una mirada global a la situación de Guatemala en su contexto sociopolítico. ¿Por qué? Porque es aquí donde vive la iglesia del Señor y el lugar teológico, el lugar de encuentro con Dios, el lugar de reflexión para la iglesia es siempre la realidad que se vive. ¿Por qué? Porque es en medio de esa realidad donde la iglesia realiza su misión. Es en medio de esa realidad donde la iglesia es sacramento, es signo, es señal de la presencia de Dios que está salvando. Hemos hecho pues un proceso, un camino de reflexión y que esto nos ayude al ver la realidad para hacer también un discernimiento pastoral en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, un discernimiento pastoral que nos sirva para la praxis, para la vida de la iglesia y asimilando los grandes lineamientos del Concilio Vaticano II como ese gran, rico e insinuador magisterio de nuestros obispos en América Latina, propuestos en las distintas conferencias episcopales que se han realizado, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Nosotros concluimos que la iglesia en Guatemala es una iglesia situada en la historia
y en la realidad del pueblo guatemalteco. Eso es lo que experimentamos aquellos que estamos metidos en la vida de la iglesia, en un desempeño pastoral, como también la gente que es capaz de ver más allá de la realidad, de esa realidad punzante y lacerante por todas las situaciones de injusticia que vivimos. Entonces nuestra iglesia es siempre una iglesia situada en la historia y en la realidad del pueblo guatemalteco. Realidad es cierto con sus grandes luces, como también sombras y graves problemas, como lo estamos constatando últimamente por la corrupción, por la deshonestidad, porque falta la ética, falta la moral en las personas que nos gobiernan, donde los que son corruptos salen libres y se persigue y se acusa a aquellos que pusieron en evidencia sus corrupciones. Eso es lo que vemos. Persecución de jueces, acusaciones, falsos testimonios, jueces comprados y todo un sistema de justicia totalmente corrupto. Y viendo la realidad, vemos también ciertos dinamismos internos, generadores de esperanza, no obstante todo, para una situación nueva y pese a las actuales fuerzas de muerte, fruto del pecado social, aquellas personas que resisten, aquellas personas que hacen propuestas para cambios, hemos de tomarlas en cuenta. Apenas el pasado 21 de marzo se dio inicio a la campaña electoral, al proceso electoral. Ojalá que sepamos elegir bien a las autoridades que nos van a gobernar y sepamos discernir en aquellos candidatos que den el peso y la estatura moral para gobernarnos. Estos procesos de la gente que va dando signos de esperanza por sus acciones en pro de la vida y de la justicia son procesos, podemos llamarlos de reivindicación, procesos de reivindicación actuados por aquellos grupos conscientes del país, aquellos grupos que luchan por la verdad y por la justicia, como también esos procesos de muerte generados por la injusticia y corrupción institucionalizada, y todo esto conforma la realidad guatemalteca. Y para la iglesia, para nosotros, esto constituye el lugar teológico desde y en el cual la iglesia discierne pastoralmente y realiza su misión como sacramento de salvación, y entendiendo la salvación de modo integral. No se trata de preocuparse solamente por el alma y sufra hoy. Eso no es cristiano. Los sufrimientos de hoy tenemos que acabarlos. Las injusticias de hoy deben cesar. Basta ya, porque la realidad del reino está ya entre nosotros. Y es precisamente en este tiempo oportuno que podríamos decir, usando una palabra especial, el kairos, el actuar de Dios, en este
Kairos Salvífico de Guatemala, la iglesia es el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que va caminando en la historia. Y la iglesia en su solicitud pastoral, porque ve a las personas, está abierta a todos los hombres, porque todos los hombres en un grado o en otro son miembros del pueblo de Dios. Y considerando todo esto, es comprensible que la iglesia se preocupe no solo por sus miembros, sino por todos los guatemaltecos, por todos los jocotecos en el caso de nuestra parroquia de Santiago. Es por todos que la iglesia trabaja. Y va trabajando en medio de la realidad del país, de la realidad local. Y nuestra gente espera no solo una palabra de esperanza y aliento, sino sobre todo un acompañamiento solidario de estar en el caminar de la gente. Porque entre el anuncio evangélico y la promoción del hombre hay una estrecha conexión, ya que la promoción de la justicia es parte constitutiva de la misión. Justicia, verdad, solidaridad, esto es parte de la misión de la iglesia. Y por eso la iglesia como pueblo de Dios es el sacramento de salvación, el signo de la unidad con Dios y de la unidad de los hombres entre sí. La iglesia por eso en la operatividad de su vida y misión está asistida por la fuerza del Espíritu Santo. En su ser profundo de comunidad, la iglesia vive la comunión y la participación. Integra la diversidad en la unidad, porque hay que vivir esta unidad en la fe, en la esperanza y en la caridad. Por eso la iglesia siempre ha de ser creída en nuestra sociedad como conciencia ético-crítica en medio de la sociedad, como un elemento también que con la riqueza que le viene de Cristo, de la Biblia y del magisterio, como un elemento catalizador, es decir, que puede dar lugar a situaciones de cambio para una sociedad más justa y fraterna, para una sociedad que sea signo, señal de la novedad del reino entre nosotros, porque es fiel al hombre y es fiel a Dios, y por eso la iglesia, la fidelidad a Dios la demuestra defendiendo y promoviendo la dignidad del hombre, la dignidad de la persona, defendiendo también y promoviendo los valores culturales. Por eso que en el anuncio y proclamación de Jesucristo, revelador y sentido de las cosas que más preocupan a la humanidad, la iglesia concibe su misión evangelizadora como liberación. Liberación del pecado, es cierto, y de todas sus consecuencias, como autenticidad a esta liberación
escatológica, es decir, al final de los tiempos, le corresponde una liberación de todas aquellas estructuras de pecado, generadoras de injusticia social, generadoras de impunidad y corrupción, generadoras de miseria y de muerte, que son situaciones indignas de toda vida humana. Yo recuerdo que desde 1974 hasta nuestros días, nuestros obispos en la Conferencia Episcopal de Guatemala, de un modo creciente, aunque pausado en otras ocasiones, la Iglesia ha ido tomando conciencia de las exigencias de poner su misión en un tono liberador. ¿Esto para qué? Para responder a una realidad de un pueblo pobre, de un pueblo hundido en la gran miseria por la injusticia social y de un pueblo que está oprimido. Por eso el dualismo iglesia y sociedad no entra en la mente ni en el corazón de nosotros cristianos en la iglesia. El proyectarse sobre las realidades sociales, la iglesia no lo hace para salvaguardar sus posiciones, no, sino que lo hace para liberar y defender al pueblo de Dios guatemalteco en sus distintas esclavitudes. Queremos recordar, decían nuestros obispos, que al pueblo de Dios queremos recordarle que nuestra pastoral comienza a comprender la evangelización liberadora, porque la buena nueva proclamada en la realidad histórica, en la realidad que viven los pueblos, va manifestando que la realización del amor de Dios y su fidelidad en los acontecimientos concretos. Y es que la evangelización hace de la historia humana, la hace historia de salvación. ¿Por qué? Porque la historia es solo una, y es en medio de la historia humana donde Dios está actuando su salvación. Por eso debemos entrar en un contacto íntimo y profundo con Dios. Pero el mismo Dios que se encarnó, que se hizo hombre y que nació pobre en Belén, Jesús de Nazaret, nos remite y nos lleva también al pueblo. Él mismo recién nacido tuvo que salir al exilio. ¿Y cuánta gente no sufre situaciones desgarradoras? Entonces Jesucristo mismo, estando con él, nos remite al pueblo en su vida cotidiana, y nosotros los creyentes como iglesia debemos estar en una actitud de discernimiento siempre. Y hemos de hacer opciones y prioridades pastorales en nuestras comunidades. Hablando de la evangelización, que sea una evangelización integral, donde no se anuncia solo la salvación para el final del tiempo, sino que la salvación está empezando hoy. Y por eso nos importa, hablando de esta manera, el alma y el cuerpo. No podemos olvidarnos nosotros de la realidad, porque la persona es unidad de totalidad
para amar, para conocer y para servir. Por eso necesitamos también una pastoral social que toque las venas del pueblo sufriente y que toque las venas de la realidad para una pastoral liberadora y una liturgia viva, una liturgia encarnada en medio de la realidad también de nuestra gente, una liturgia encarnada que nos vaya permitiendo celebrar la vida. Eso es lo más importante y lo que hemos de ir haciendo. ¿Para qué? Para que nuestras parroquias sean realmente parroquias renovadas, las comunidades del Señor, parroquias renovadas que nos lleven a ser de nuestra comunidad concreta una comunidad de fe, porque le creemos al Señor, nos entregamos al Señor, sabiendo que Dios es fiel. Una comunidad de fe donde la misma palabra de Dios nos ilumina para las acciones concretas que de modo personal cada uno en sus decisiones toma, como también en los grupos que conformamos en la iglesia. Una comunidad de culto. Lo que creemos, eso celebramos. Lo que creemos lo celebramos y nos vamos animando porque en el culto, sobre todo en la Eucaristía, recibimos al Cristo vivo y hemos de dar frutos en lo concreto de la vida. Y por eso nuestra comunidad eclesial es también una comunidad de caridad. Y los 3 puntos, fe, culto y caridad, están unidas. No se comprende una sin la otra. Aquello que creemos, que nos hace vivir y que nos ilumina, eso es lo que celebramos. Y lo que celebramos y creemos, vivimos en la vida real. Y lo vamos viviendo cada día. Por eso, como creyentes, como cristianos, somos testigos y operarios de la vida nueva y constructores del reino en nuestra realidad concreta. Es ahí en nuestra realidad concreta donde nosotros vamos dando, como dice el apóstol San Pedro, razones de nuestra fe, razones de nuestra esperanza. No vivimos la fe aislados, sino que la vivimos junto con los hermanos en comunidad. Recordemos, para terminar, Dios es fiel. La iglesia también es fiel. Algunos de los miembros de la iglesia fallamos, pero la iglesia como comunidad del Señor enviada al mundo es siempre fiel. Que el Señor nos haga vivir el gozo y el don de la comunidad en su iglesia. Dios les bendiga.